gases ideales. Esta es la ley de Boyle, o también conocida como la ley de Boyle y Mariotte. Esta ley describe la relación que hay entre la presión y el volumen de un gas a una temperatura constante, es decir, que su temperatura no cambia. Esta ley fue formulada por el físico y químico Robert Boyle en 1662 y corroborada por M. Mariotte. La fórmula matemática de esta ley es que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, es decir, son inversamente proporcionales. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Un ejemplo de esto podría ser esta pelota. Nos encontramos a una temperatura constante, es decir, la temperatura ambiente. No hay presión y el volumen es mayor. A medida que yo aumento la presión, el volumen va disminuyendo. Aquí es donde se aplica esta ley. A continuación, vamos a hacer la demostración matemática de la siguiente ley. Continuando con la ley de Boyle, vamos a explicar de dónde sale la fórmula presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como sabemos, la ley de la conservación de los gases nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Y qué nos dice la ley de Boyle? Que la temperatura la ley de Boyle es constante, por lo cual se puede ignorar la variable temperatura. ¿Y por qué nos queda que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2? Porque sabemos que presión 1 por volumen 1 es igual a una constante, ya que si variamos la presión, si aumentamos la presión 2, tendríamos que disminuir el volumen 2, y para que este resultado sea igual a el resultado de la presión 1 por el volumen 1 debería ser una constante. Es decir, si yo tengo presión 1 por 2, que es volumen 1, esto me da igual 2. Si yo aumento la presión y disminuyo el volumen, es decir, presión 2 igual a 2 por volumen igual a 1, esto me va a dar igual 2. Aquí varía la presión y varía el volumen, es decir, que ya no sería la misma que acá arriba, por lo cual esto se cumpliría. Continuando con el ejercicio de la ley de Boyle, tenemos este ejercicio que nos dice: hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye a 2.5 litros a presión inicial de 210 kilopascales. Nos dice, calcula la presión final. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Boyle que nos dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Bueno, para resolver este ejercicio hay que reconocer las variables que tenemos aquí. Nos dicen 4.1 litros y 2.5 litros. Sabemos que estos litros son los volúmenes. Hay que reconocer que este es el primer volumen. Vamos a colocarlo acá. B1 es igual a 4.1 litros y B2 es igual a 2.5 litros. Ahora, tenemos que la presión inicial, o sea, P1, es igual a 210 kilopascales. Ya teniendo estos valores, sabemos que lo único que tenemos que hallar es el P2. Entonces reemplazamos en la fórmula. Para quitar a P2, pasamos B2 a dividir. Tenemos entonces que B1 por B1 sobre B2 es igual a P2. Ok, ya está la fórmula que vamos a utilizar en nuestra ecuación para descubrir cuánto es P2. Entonces, aquí ponemos solución. Entonces reemplazamos con los valores que ya tenemos acá. P1, 210 kilopascales. Por B1, que nos dicen que es 4.2 litros. Sobre B2, que es 2.5 litros. Hacemos esto en nuestra calculadora
Y nos queda que P2 es igual a 344.4 kilopascales. Perdón. 0.4 kilopascales. Y bueno, ese sería todo el ejercicio de la ley de Boyle. Siguiendo con la ley de Boyle, procederé a explicarles dos ejercicios contextualizados en los que se emplea la fórmula explicada por mi compañero Luis Fernando López. Tenemos el siguiente contexto. En una fábrica, un pistón comprime un gas dentro de un cilindro para mover una prensa mecánica. Inicialmente, el gas tiene una presión de 200 kilopascales y ocupa un volumen de 3 litros. El pistón comprime el gas hasta que su volumen es de 1.5 litros. El problema aquí es cuál será la nueva presión del gas si la temperatura se mantiene constante. Bueno, en este caso tenemos, yo me tomé el trabajo de escribir los datos que tenemos, entonces solo sería reemplazarlos en la siguiente fórmula que ya la hemos visto anteriormente en este video. Perdón, aquí me equivoqué. Es la presión 1 por el volumen 1, que se iguala a la presión 2 por el volumen 2. Entonces en este caso, para poder hallar la presión 2, que es lo que nos están pidiendo, tenemos que reemplazar valores para luego despejar la presión 2. En este caso sería 200 por los 3 litros, que es igual a la presión 2 por el volumen 2, que es 1.5 litros en este caso, como lo vemos aquí. Entonces 200 por 3 es 600, que es igual a la presión 2 por 1.5 litros. ¿Qué pasa? Como vemos que este 1.5 litros está multiplicando, ahora lo pasamos al otro lado a dividir. Nos quedaría de la siguiente forma: 600 entre 1.5 litros, que es igual a la presión 2. Como resultado tendríamos que la presión 2 es igual a 400 kilopascales, ya que es la presión, la medida, que estamos utilizando para medir la presión. Entonces, en este caso, para el pistón, en la segunda ocasión, el pistón comprime el gas hasta que su volumen es de 1.5 litros y su presión es de 400 kilopascales. En este caso, tenemos una situación similar a la anterior. En este caso, el contexto nos dice: una llanta contiene una presión de 100 kilopascales y un volumen de 6 litros, y al inflarla se añade más aire y su volumen interno se expande a 9 litros. Si la temperatura no cambia, ¿cuál es la nueva presión dentro de la llanta? Aquí tenemos ya los siguientes datos. La presión 1 son 100 kilopascales, el volumen 1 son 6 litros, nos falta la presión 2 y el volumen 2 es de 9 litros. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que la situación pasada. Tendríamos los 100 que se multiplican por los 6 litros. Ya tenemos en cuenta que los 100 representa la presión 1, que se multiplica por el volumen 1 según la fórmula de la ley de Boyle. Y aquí tendríamos la incógnita, que es el volumen 2, por los 9, que son los 9 litros que tenemos en este caso. Y ya sería lo mismo, multiplicar 100 por 6, que nos da 600, disculpen ese número, y se iguala a la presión 2 por 9. En este caso tendríamos finalmente que 600, este 9 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Sería 600 sobre 9, que es igual a la presión 2. Entonces en este caso la presión 2 sería igual a 66,67 kilopascales, que es la medida que estamos usando en este caso. Listo, eso sería todo. Entonces la nueva presión dentro de la llanta en este caso sería de 66,67 kilopascales, y eso sería todo. Entonces debemos tener en cuenta siempre al momento de realizar un ejercicio qué datos nos están dando y qué nos hace falta, qué nos están pidiendo. Listo. Muy bien, a continuación realizaremos un experimento con el cual se explicará el principio de la ley de Boyle. Nuestro experimento se llama la bomba de presión de agua.
Para este experimento necesitamos los siguientes materiales: una barra de silicona, un frasco de vidrio, un globo, una botella plástica y un pitillo. Bueno, lo primero que hacemos es tomar nuestra botella y con un objeto con filo le realizamos un agujero a una altura que consideremos bien. En ese agujero vamos a introducir nuestro pitillo y vamos a cerrar muy bien con silicona caliente. Una vez hecho eso, colocamos nuestro frasco de vidrio, abrimos nuestra botella y con cuidado, viendo que inflamos nuestro globo y con cuidado que no se vaya a salir el aire, lo colocamos en la boca de nuestra botella. Lo que va a suceder a continuación es lo siguiente. La presión del aire que se encuentra en esta parte de la botella es la misma que se encuentra en el exterior. Mientras que la presión del aire que se encuentra en el globo es mayor al ser un aire comprimido. Lo que va a pasar es que una vez que abramos el globo, el aire que se encuentra aquí va a pasar a esta parte y como la botella es un material rústico, no se va a expandir su volumen, lo que va a hacer es que ese aire que pasa de esta parte aquí va a desplazar el agua y esta va a salir por el orificio del pitillo, cayendo en nuestro frasco de vidrio. Como se puede ver, la presión del aire empezó a aumentar y el volumen ha disminuido. Y eso es de lo que nos habla la ley de Boyle, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y viceversa. Si el volumen aumenta, la presión va a ser menor.